los efectos del Real Decreto Ley 1/2012 en lo que a la biomasa se refiere y a modificar la Ley 15/2012, el Real Decreto Ley 2/2013 y el Real Decreto 661/2007, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalistas, cuyo registro de entrada fue el número 11.140. Para la defensa de la iniciativa, en un primer turno, tiene la palabra el señor Rodríguez Osuna por tiempo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. Bien, creo que en el Parlamento extremeño, en este Parlamento y en el día de hoy, se han escuchado algunas intervenciones que, desde mi punto de vista, tenían poca altura de mira. Y hoy, desde el Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista, queremos poner algo de luz a algo tan importante que nos afecta como es la inversión futura de energías renovables, de biomasa en Extremadura. Traíamos hoy aquí una propuesta de pronunciamiento diferente a la que se va a aprobar en esta Cámara. Cambiamos términos de la propuesta de pronunciamiento: suspender por establecer, modificar por instar. Y lo hacemos sencillamente por una razón: lealtad institucional. Lealtad institucional que, por desgracia, otros no contaron con ella. Y solo ha bastado solamente que el consejero de Agricultura haya mencionado en la reunión previa a la negociación de este acuerdo que vamos a tomar hoy una palabra: negociación. Están en un proceso de negociación dentro de la Comisión Bilateral Gobierno de España, Junta de Extremadura, Gobierno de Extremadura. Y hoy podíamos aquí forzar la maquinaria para romper la posibilidad de acuerdo y para que se modificara, como exigíamos nosotros, la ley que eliminaba o la ley que imposibilitaba el desarrollo de las energías renovables. Pero bien, este acuerdo, este aunar esfuerzos de la Cámara para no interceder en la negociación de la Junta de Extremadura con el Gobierno de España, es un acuerdo de lealtad institucional a los intereses generales de la región y de Extremadura. Eso no quiere decir que este grupo socialista no tenga una opinión clara de por qué hemos llegado a esta situación, cuáles han sido los antecedentes y cuáles son las perspectivas de futuro del sector. Nosotros seguimos creyendo que es más importante negociar que exigir. Es más importante conseguir que enfrentar. ¿Y por qué lo decimos? Porque en estos días se está viviendo un intenso debate sobre el déficit asimétrico. El presidente del Gobierno de la Junta de Extremadura está enfrentándose al resto de comunidades autónomas de este país única y exclusivamente para poder endeudarse en 200 millones de euros, cuando lo realmente importante no es la capacidad de endeudamiento, sino la capacidad de atraer inversiones que tenga este Gobierno. 7.800 millones de euros de inversión fueron los que vinieron en energías renovables por empresas privadas. 7.800 millones de euros de inversión. Y ahora estamos haciendo un papelón en el conjunto de la nación defendiendo únicamente una capacidad de endeudamiento de 200 millones. Nos quedamos con la parte pequeñita pudiendo tener el todo. El todo. El presidente de la Junta de Extremadura, que lamento que no pueda escucharme porque quería mostrarle cuál es la opinión de este grupo, cree que lo que hay que pedir no es déficit asimétrico, inversiones asimétricas son las que debemos de pedir en el Gobierno de España, porque a lo que estamos jugando, como diríamos los jugadores de mus, es a la chica, y jugador de chicas, perdedor de mus.
Porque mientras que otras comunidades autónomas están peleando por las ayudas al carbón, por las ayudas al automóvil, por las ayudas a sus potenciales de industria en su comunidad, nuestro presidente está jugando a endeudarse en 200 millones de euros y no en traer 6.000 millones o 8.000 millones de inversión que supondría la continuidad de las energías renovables en la región. Lo tendría fácil en el debate del déficit asimétrico. Si eso hubiera venido del despacho de Rajoy, con las 3 autorizaciones administrativas de las 3 plantas fotovoltaicas que están en proyecto. Tan fácil como eso. Mire usted, no, me da igual cómo quedemos en el déficit. Deme las 3 autorizaciones administrativas de las 3 plantas que van a suponer 2.000 millones de euros de inversión. ¿Nos quedamos con 2.000 millones de euros de inversión antes que con 200 de endeudamiento? ¿Sí o no? Pues yo creo que ese es el objetivo que el Gobierno de Extremadura debe plantearse. Atraer inversiones por encima de solicitar capacidad de endeudamiento. O tráigase la suspensión del Real Decreto Ley en lo que a biomasa se refiere para la Comunidad de Extremadura. Siéntese con el ministro de Industria y con el señor Rajoy y no monte la que está montando por un endeudamiento de 200 millones, sino que solicite que se suspenda el decreto en lo que a biomasa se refiere. Que podamos por fin tener algo a lo que agarrarnos, algo que haga de Extremadura una región con un sistema productivo diferente. Porque cada vez que hablamos en este Parlamento sobre emprendimiento, sobre nuevo modelo productivo, son palabras sin ningún significado, porque no tenemos detrás una fuente de inversión que sea capaz de desarrollar eso. Debemos centrarnos en lo que de verdad tenemos, y en muchas ocasiones hemos debatido y hemos dado este discurso aquí. Tenemos fuentes, tenemos sol, tenemos agua, tenemos viento, tenemos materia prima, tenemos capacidad de generar por nuestra propia nuestros medios y nuestra voluntad, capaz de generar la inversión que le hace falta a Extremadura. Es que aquí, por mucho que crezca la agricultura, no va a crecer el Producto Interior Bruto 2 puntos en el PIB, no vamos a crecer 2 puntos. Necesitamos un motor de arranque de la región. Y el motor de arranque de la región no son subvenciones a la contratación de autónomos, no son ayudas a las pymes que no se pagan, la subsidiación de intereses, por ejemplo, se pagan. Yo creo que ese no es nuestro objetivo. Y si el presidente de la Junta de Extremadura se hubiera traído la autorización administrativa de la refinería, habría traído inversión, o las 3 autorizaciones de la fotovoltaica, o todas las inversiones en biomasa que se han ido de Extremadura. Y además, podemos decirlo, esta sí que fue una herencia, 7.800 millones de euros de inversión en renovables. Entre septiembre de 2009 y octubre de 2010, 6 plantas termosolares, 2 en Badajoz, 2 en Torre de Miguel Sesmero, una en Majada de Tietar y una en Garrovilla. Inversión 1.700 millones de euros. Durante la construcción de esas 6 plantas, 5.000 empleos de duración de 2 años. Y en la explotación, 250 empleos fijos directos por cada una de las plantas. Empleos con nombre y apellidos. Empleos con nombre y apellidos. A lo largo del 2010 comenzó la construcción de otras 11 plantas termosolares, con una inversión de otros 3.100 millones de euros. Y la creación de otros 9.000 empleos durante el año de la construcción y 400 empleos directos indefinidos en su explotación. En lo que va de año 2012, se ha finalizado la construcción de 4 de las que se iniciaron en la pasada legislatura, una en Badajoz, una en Torre de Miguel Sesmero, una en Logrosán y otra en Orellana, con una inversión total de 1.100 millones de euros, además dejando en estado muy avanzado, pendientes de inauguración, algunas ya inauguradas, la planta termosolar de Olivenza, las 3 de Logrosán, las 2 en la Valvillar de Pela y una en Talarrubia, con una inversión total de otros 2.000 millones de euros. Solo en el año 2008 se pusieron en marcha numerosas plantas fotovoltaicas repartidas por Extremadura, con una potencia de 400 megavatios y una inversión de 2.400 millones de euros. Entre 2009 y 2011 se construyeron más plantas fotovoltaicas, con una potencia de 150 megavatios. En Miajada funciona una planta de biomasa, que supuso una inversión de 40 millones de euros y la creación de 100 puestos de trabajo. Esas son realidades. Eso han sido 4 años de gobierno de realidades, 7.800 millones de euros de inversión y cantidad ingente de puestos de trabajo reales. Se pueden trabajar, se pueden visitar
y se pueden consultar los expedientes en la consejería. No son anuncios, no son firmas, no son convenios en papel, son realidades. Y Extremadura produce hoy suficiente energía eléctrica renovable para el consumo total de la región. Alrededor de todas estas instalaciones, por eso hablamos de no ir como pedigüeños a pedir deuda, pedir inversión. Alrededor de estas instalaciones se han creado numerosas empresas de servicios auxiliares, de limpieza, de mantenimiento eléctrico, de mecánica, de vigilancia ambiental. Empresas como la fábrica de estructuras metálicas Imedexa, en Santiago del Campo, o como otra fábrica de estructuras metálicas y vías en metal en Casa Tejada, o como una planta de galvanizado Galvesa que trabaja para las dos anteriores en Casa Tejada. El mensaje que este grupo parlamentario quiere transmitir en el fondo de esta cuestión es lealtad institucional con el Gobierno de Extremadura para que pueda traerse algo del Gobierno de España, algo, alguna autorización administrativa, alguna modificación del Real Decreto, algo que pueda empujar al sector, al único sector productivo que puede tirar de la región, que es el de las energías renovables. Vaya terminando, señoría. Voy terminando. Yo no sé si es por inexperiencia política del señor presidente de la Junta de Extremadura, no sé si es por su falta de liderazgo, por su incapacidad o por esa cosa que percibo desde mi punto de vista personal de anteponer los intereses de su imagen personal sobre los del conjunto de la región, porque si no nadie se explicaría que estemos intentando dar una batalla para endeudarnos en 200 millones y dejemos escapar miles de millones de euros de inversión que sí supondrían el futuro de la región y que sí crearían un nuevo modelo de productivo hecho de realidades y no únicamente de palabras y de fotografías. Gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez Osuna. En turno en contra o de fijación de posiciones por parte de los grupos parlamentarios. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdesíes. Señor Escobar Muñoz, tiene la palabra por tiempo de 5 minutos. Con su permiso, señor presidente. Señor Osuna, me ha gustado mucho la forma en la que ha empezado usted el debate, porque no siempre, como usted dice, hay altura de miras. Pero no hay que sorprenderse de que cuando el debate político es sustituido por una sucesión de monólogos descalificantes, pues todo lo que se dice es absolutamente estéril y absolutamente previsible. Ya sabemos lo que va a decir fulanito, sabemos lo que va a decir menganito. Y, bueno, también con usted, particularmente, no es la primera vez que consensuamos, que acercamos posiciones, no es la primera vez que la propuesta que se defiende desde esta tribuna no es la que finalmente sale aprobada en esta Cámara. Ocurrió recientemente con el tema de los transgénicos, con otros temas energéticos ha ocurrido. Y quiero decirle que yo comparto el análisis que hace usted de que no solo del campo, ni siquiera de la transformación de los productos agropecuarios, va a ser suficiente para que el modelo productivo extremeño empiece a dar esperanza a los extremeños y que cambie la imagen de esta comunidad. El sector energético es un sector que tiene una potencialidad, pero a la que todo el mundo está mirando desde la barrera. Usted estuvo ayer también, yo no estuve, pero me lo han contado, en la reunión del clúster de la energía. Y usted sabe que el sector energético está en absoluta incertidumbre y con no poca inseguridad jurídica en algunas cosas. Y por eso yo creo que esta propuesta es muy interesante, es necesaria, Extremadura la necesita, que se desatasquen las palancas que frenan el desarrollo de ese subsector de la biomasa. Aquí tenemos muchas zonas, muchas tierras de cultivo, aquí muchas hectáreas que tendrían, digamos, un aprovechamiento directo con el tema de la biomasa. Y por eso le anticipo que vamos a votar a favor de su propuesta. No voy a caer en la tentación con la que tantas veces caemos de que antes que decir que sí, te digo que no y te pongo verde, y antes de saludarte te pego una bofetada. Y luego, no, hombre, pero si esto sabes que
que al final tú sabes que vamos a llegar a un acuerdo, pero primero aprovecho que el Pisuerga pasa por Valladolid o pasa por Mérida y de paso le meto el dedo en el ojo. Nosotros, sin entrar en analizar las preguntas que usted se ha planteado y responder las preguntas que usted ha hecho, ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Qué antecedentes hay? ¿Qué respuesta habría que dar? No voy a entrar en eso, en el que a lo mejor podríamos tener motivos pues para eso, para antes de estrechar la mano, darle un tirón de oreja o darle una bofetada. Simplemente reiterarle nuestro apoyo a esta propuesta porque creemos que el subsector de la energía de la biomasa en Extremadura tiene un gran futuro. Otros que estén cerca de determinadas situaciones geográficas estarán más interesados en la energía eólica y otros estarán interesados en otra. Pero aquí en Extremadura, específicamente, la de la biomasa me parece que es de la que tiene más futuro y sería estupendo que esa propuesta que usted hace, de que se desatasque y que haya una respuesta específica, que la legislación lo permite, que haya una respuesta específica a ese subsector, pues sea positiva para que, además de la transformación agropecuaria y de la agroindustria, tengamos ese otro sector que todos decimos que con el turismo, el campo y la energía renovable serían los 3 pilares sobre los que se podría sustentar el desarrollo de Extremadura. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, tiene la palabra el señor Domínguez Sánchez, por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes ya, señorías. Intervengo en nombre de mi grupo parlamentario para fijar la posición respecto a esta propuesta de pronunciamiento en la Cámara. Señor Rodríguez Osuna, lealtad institucional. Se agradece. Yo estoy seguro que tanto el presidente como el señor consejero tendrán en cuenta sus aportaciones en las negociaciones que están llevando a cabo y que llevarán en un futuro y que muchas de ellas están fructificando. Tiene usted excesiva querencia a las políticas del pasado, y nos ha narrado aquí, hablando un poquito de la biomasa y de la propuesta en concreto, y sin embargo mucho de las cosas que se habían hecho, las instalaciones que se habían llevado a cabo y están en producción en Extremadura. Mire, la realidad es que la política de ustedes, pues, provocaron un crecimiento totalmente desordenado en el mix energético, un modelo que no tenían claro, no midieron las consecuencias y ahora estábamos en 24.000 millones de déficit de tarifa y sigue subiendo, con lo cual eso es un hándicap, es un problema grave que tiene el Gobierno de España y nos afecta también a las comunidades autónomas. Pero bueno, hablemos de la biomasa. Nosotros, tal y como ha manifestado también el señor Escobar, creemos que la producción de energía a través de la biomasa, tanto térmica como de producción eléctrica, pues es de vital importancia para Extremadura. A lo largo de esta legislatura ya hemos hablado mucho de energía y hemos dicho todos los efectos positivos para nuestra región que tendría la producción de biomasa y especialmente en el ámbito rural. El Gobierno de Extremadura también es consciente de su importancia, por lo que en colaboración con el empresariado regional del sector, pues está ultimando un plan de la bioenergía de Extremadura. Naturalmente, en él tiene un papel estelar la biomasa. Este tipo de producción de energía genera porcentualmente muchos más puestos de trabajo que cualquier otra fuente renovable. Es por ello que todos entendemos que tenemos que apostar por ella. Mire, según publica el Gobierno de Extremadura en una nota de prensa, la biomasa genera 10 empleos directos por megavatio instalado, más aproximadamente otros 9 indirectos. La termosolar genera 2 y la fotovoltaica medio puesto de trabajo. Señor Rodríguez Osuna, se han hecho inversiones, pero la biomasa genera mucho más. Como le decía, este grupo parlamentario, los partidos políticos que conforman el grupo, el Partido Popular y Extremadura Unida, creen firmemente en el sector de la biomasa porque somos conscientes de que también es un elemento de arrastre del desarrollo de otras actividades generadoras de empleo y de riqueza en las zonas rurales de nuestra región. Desde la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, nos consta, trabajan intensamente por el desarrollo del sector de la biomasa. Es cierto, señor Rodríguez Osuna, coincido con usted, a nosotros no nos gustan los cambios en la normativa que afecta a las energías renovables.
no nos gustan los que llevó a cabo este Gobierno, ni nos gustó los que llevó a cabo el anterior. Usted decía que ahorraba una luz, yo digo que cada palo aguante su vela. La verdad es que el Gobierno trabaja intensamente. La última iniciativa la supimos hace muy poco. La propuesta que hizo el señor consejero aquí presente el pasado 20 de marzo al ministro Soria para que se establezca un plan especial de apoyo a la producción de biomasa, y además de un total de 37 medidas relacionadas con la energía. Mire si están trabajando. En cuanto a su propuesta, señor Rodríguez Osuna, pues la verdad que no me parecía en principio muy consistente. La verdad que los 4 puntos que solicitaban ustedes ya están adelantados desde el Gobierno, se llevaron a cabo hace mucho tiempo y me parecía que ni ustedes mismos tenían claro o demasiado claro si la iban a impulsar, porque la han retirado, la registraban otra vez, la retiraban. Bueno, pues da una idea un poco clara de lo poco clara que tienen las ideas, y perdónenme el juego de palabras, en este tema de la biomasa, o esa es la impresión que a mí me daba en un principio. La verdad que en esta Cámara, en la Comisión de Agricultura, se dijo que el Gobierno ya había presentado hasta 3 recursos de inconstitucionalidad contra los reales decretos que perjudican los intereses de nuestra tierra, y eso es lo máximo que podía hacer un Gobierno. Pero bueno, a nosotros nos parece bien con la propuesta que usted hace. Creo que es bueno que también se sume en la Asamblea. Ayer mismo pudimos ver que en el DOE se publicaba el acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación de la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Extremadura en relación con el Real Decreto 2/2013 de 1 de febrero sobre las medidas urgentes en el sistema eléctrico y el sector financiero. Todo ello para formar un grupo de trabajo e iniciar negociaciones para resolver las discrepancias y, si no, instar al Gobierno a que tome otra medida porque perjudican seriamente a nuestra tierra. Pues su propuesta, tal como la tenían redactada, creemos que crearía confusión en las negociaciones y podría contribuir a entorpecer, a enredecer, un poco a enturbiar el trabajo que se está haciendo entre esos representantes, tanto del Gobierno central y del Gobierno de Extremadura. Vaya terminando, señoría. Y cosa que usted, voy terminando, señor presidente, y que usted parece que de alguna forma avala cuando pide lo mismo que yo ya le digo que está hecho. Nosotros estamos de acuerdo porque si lo que ustedes piden en su propuesta, aunque ahora lo matizamos, es lo mismo que ya ha hecho el Gobierno y que sigue haciendo, pues por nosotros encantados. Yo me gustaría que saliera una voz única, unánime de esta Cámara. Le vamos a presentar una enmienda transaccional que no cambia el fondo, ustedes solicitan, pero sí aclara y facilitará o no enturbiará o podría poner, digamos, incertidumbre a las negociaciones que se están llevando a cabo. Espero que acepten esta enmienda. Deseo que los 3 grupos tengamos altura de mira, pero de verdad, altura de mira, porque no olvidemos que muchos ciudadanos tienen puestas muchas esperanzas en el desarrollo del sector de la biomasa. Terminar, señoría. Termino, leo muy brevemente la propuesta. En primer lugar, se propone sustituir los puntos 1 y 3 de la propuesta de pronunciamiento, quedado redactado de siguiente modo: establecer reglamentariamente un régimen económico específico para las instalaciones de régimen especial de tecnología biomasa eléctrica en base a lo establecido en el apartado 3 del artículo 3 del Real Decreto Ley 1/2012. El punto 2 se queda como está, y el tercero, instar en el seno de la Comisión Bilateral de la Cooperación Administración General del Estado, Comunidad Autónoma de Extremadura, en relación con el Real Decreto Ley 2/2013, habiendo sido constituida el 19 de abril del mismo año, a su modificación de tal modo que se conserve el IPC general. Tiene que terminar, señoría. Termino, señor presidente. El tiempo está muy excedido. Y el punto 4 se suprime porque entendemos que queda englobado en el primero. Hago entrega al señor presidente. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor presidente, por su generosidad. A continuación, en turno de réplica, tiene la palabra el señor Rodríguez Osuna por 5 minutos.
Gracias, señor presidente. Vamos a ver, Juan Pedro, compañero parlamentario Juan Pedro. Hemos estado hace 20 minutos viéndola y de palabra del consejero decía, literal, coincidimos en el fondo de la iniciativa, pero entendemos que no podemos, ¿cómo le diría?, no podemos presionar en exceso en una negociación que está en marcha y que puede sentar mal al Gobierno de la Nación en un momento determinado. Y yo, siendo una propuesta de pronunciamiento similar, digo, pues tiene usted razón, señor consejero. Está usted en una comisión bilateral y no va a ser este grupo parlamentario socialista, PSOE regionalista, el que le meta el dedo en el ojo al Gobierno de España para ver si sacamos algo. Entonces, no salga usted y me diga aquí, porque entonces, como dice el señor Pedro Escobar, agarra la mano y te meto con la otra. No me diga usted a mí que su propuesta no vale para nada y que la suya es mejor, cuando hace 15 minutos hemos dicho son iguales, cambiamos exigir por modificar y cambiamos modificar decreto por instar. Que tiene razón el señor consejero, que era una resolución, aunque en el fondo igual, excesivamente exigente para una negociación. Así que, por favor, le pido yo, por favor, que la propuesta va en el mismo sentido y que lo que hacemos es aunar el esfuerzo de los tres grupos parlamentarios para que el Gobierno de la Junta de Extremadura, en la medida de sus posibilidades, que lo va a tener muy difícil, pero al menos que no pongamos ninguna china en el camino, que no pongamos ninguna china en el camino. Dice usted, cada palo que aguante su vela. Mire, si cada palo aguanta su vela, la nuestra es una vela de los chinos y la que nos ha puesto el Gobierno de España de Rajoy es un cirio pascual de estos inmensos que hay en los altares. Claro, porque si comparamos los tamaños de las velas es diferente. Pero es que ese no es el debate de esto. Yo lo único que he dicho, porque decir aquí que se pusieron en marcha más megavatios de los previstos y que eso originó un déficit de tarifa, no es mentira, es verdad. El Gobierno de España de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha, se dio autorización administrativa por más megavatios de la capacidad por la que se iba a sostener el sistema, de las primas del sistema. Eso es cierto, pues ¿cómo no vamos a reconocer eso si uno de los recursos que presentó el Partido Popular, que firmó el Partido Popular, estaba planteado por el Gobierno socialista de la Junta de Extremadura? Fue el de las horas, el recorte de las horas de solar fotovoltaica, que lo hizo este Gobierno actual, fue firmar el recurso de inconstitucionalidad después de que no fructificaron las negociaciones en esa comisión bilateral. Pero mire, vamos a eliminar algún bulo que corre por aquí en la sociedad sobre el déficit tarifario. Vamos a eliminarlo. No voy a entrar a hablar de quién fue el culpable, quién fue el primero que puso el déficit tarifario, que lo dejó de poner, pero sí le voy a decir una cosa. El déficit de tarifa lo pagan todos los españoles. ¿Y sabe usted quién se benefició de las inversiones en casi un 40% en renovables? El Gobierno de Extremadura. Pero ¿sabe usted? Le pongo un ejemplo concreto. Las ayudas al sector del automóvil en Cataluña, ¿quién la paga? Todos los españoles, ¿no? ¿Y quién se beneficia? La autonomía de Cataluña. Así que dejemos nosotros de defender desde esta Cámara el que el déficit tarifario nos ha perjudicado. No nos ha perjudicado, nos ha beneficiado y mucho. Y mucho. Porque sería tirar piedras contra nuestro propio tejado. Oiga usted, es que las subvenciones al carbón se dan a comunidades autónomas donde hay explotaciones de carbón. ¿Y sabe usted quién paga las subvenciones al carbón? El resto de los españoles. En el déficit de tarifa también, por cierto. Con lo cual, para una única cosa en la que los extremeños hemos salido beneficiados durante 4 años por ese Gobierno que no hacía nada por Extremadura, no seamos nosotros los que sigamos tirando del hilo del déficit tarifario. Mire usted, si hay déficit tarifario lo paga el conjunto de España y se beneficia a Extremadura. Así que si salimos ganando en algo, pongamos por delante los intereses de Extremadura a los del Gobierno de España y del Partido Popular. Hagámoslo por una vez. La biomasa genera, claro que genera. Y es que lo dice usted como si ya hubiera muchas plantas de biomasa aquí. Pero si es que se han ido 2 proyectos de Navalmoral por culpa de ese Real Decreto Ley que sacó el Gobierno de España. Que yo no le estoy acusando aquí al consejero, ni siquiera al presidente de la Junta de Extremadura, de que sean los culpables de ese Real Decreto Ley. Pero lo que sí le digo es que tenemos que conseguir del Gobierno de España que haya una modificación que permita el desarrollo de un nuevo sistema productivo en la región. Lo vuelvo a repetir, que cambiemos deuda
que estamos peleando para endeudarnos en 200 millones por 7.800 millones de euros de inversión. Que cambiemos eso. Por cierto, sobre el déficit tarifario, otra leyenda urbana. ¿Usted sabe la cantidad de subestaciones, de líneas de evacuación y de mejora de la red eléctrica extremeña que han propiciado esos proyectos? ¿Y sabe usted quién ha pagado esas subestaciones y esas líneas de evacuación? Las han pagado las empresas. Las propias empresas han mejorado con esos proyectos la calidad del suministro eléctrico de la región. Así que cada vez que empecemos a hablar del déficit tarifario como el logro que ha perjudicado a Extremadura, mentira. Ha posibilitado una calidad en el suministro eléctrico como no se tenía nunca. Ha posibilitado una cantidad de inversión y de creación de puestos de trabajo como no se tenía nunca. Así que ahora, cuando vayamos al Gobierno de España, el consejero de Agricultura y el presidente de la Junta cuentan con toda la lealtad institucional y con todo el esfuerzo posible para que saquen algo. Que saquen algo. Y yo espero y deseo que, aunque sea una pequeña modificación en ese Real Decreto, que nos dé un poco de expectativa y que le diga al Gobierno de España de que nosotros también tenemos derecho al desarrollo económico y al crecimiento, y a un nuevo sector y a un nuevo modelo productivo, igual que lo tiene la industria del automóvil en Cataluña, o igual que lo tiene la industria del carbón en Asturias, o lo tienen numerosas industrias o los astilleros en Cádiz. Por lo tanto, estamos en consonancia. No podemos dejar que se pierdan más inversiones. Inversiones ferroviarias, inversiones de infraestructura, inversiones de biomasa, inversiones... Aquí no viene un duro, no viene un duro. Y si queremos de verdad remontar el vuelo, el mensaje que debe dar el presidente de la Junta de Extremadura y el consejero de Economía cuando vayan a negociar el déficit asimétrico es que lo que quieren es inversiones asimétricas y que Extremadura cuente, al fin y al cabo, con lo que nos interesa, que son inversiones para sacar adelante nuestra tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez Osuna. Para cerrar el debate, los grupos parlamentarios dispondrán de un nuevo turno de 5 minutos cada uno de ellos, de menor a mayor. Izquierda Unida renuncia al turno. Gracias, señoría. Por tanto, señor Rodríguez Osuna tiene un nuevo turno de 5 minutos. Es que hablo poco y entonces tengo que aprovechar los turnos. Bueno, solamente algo a añadir nuevo al debate que no he dicho. Mire, algún dato que me quede en el tintero. Las eléctricas españolas doblan el beneficio del margen de las eléctricas europeas. Se colapsa la inversión en renovables. ENCE, Biomasa en Mérida, plantea marcharse de la ciudad. Navalmoral de la Mata abandona dos proyectos de biomasa que ya estaban muy avanzados en la región. Y lo más importante, por lo que nosotros tenemos que estar con el Gobierno de Extremadura hasta el final, la reforma energética forzará un alza de las tarifas y más recortes a las renovables. Este es nuestro problema. Este es nuestro problema. Y por esto es por lo que tenemos que estar con el Gobierno de la Junta de Extremadura. Tenemos que estar con ellos para evitar que haya más recortes a las renovables. Y ya no solamente eso, sino para que den las autorizaciones administrativas a las plantas sin prima. ¿Usted sabe por qué no quiere dar el Gobierno de España, que llevan las autorizaciones, dos de las autorizaciones administrativas, la de Talaván y la de Calzadilla, llevan casi un año allí esperando a que las firme el Gobierno? ¿Usted sabe por qué no las quiere dar el Gobierno de España? Sea con prima o sin prima. Por lo mismo que ha pasado con determinados gobiernos socialistas, porque el lobby energético puede más que los políticos. Y mientras que no nos pongamos delante, estoy convencido de que es por eso. Porque las plantas de ciclo combinado, salía la noticia el otro día, las 20 y tantas centrales de ciclo combinado de gas están al 10% del funcionamiento. Porque las nucleares no están vendiendo la energía que producen. Y de lo que se va a tratar al final no es de una lucha de inversión o una lucha de un modelo energético. Lo que se trata al final es de que los grandes se comen a los pequeños
Y lo que posibilitaba las inversiones renovables de Extremadura es que participaban pequeños grupos de inversores que ponían en marcha proyectos. No eran los Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, no. Eran empresarios como Joló, empresarios como Hey Solar, empresarios que no tenían una gran capacidad financiera, pero buscaban sus inversores en el extranjero. Y lo que no quiere, detrás de todo esto, lo que no quiere el lobby energético es que haya diversificación en el sector. Lo que no quiere es competencia. Y con los errores del pasado y con los errores del futuro, lo que tenemos que intentar por todas las maneras, no solamente este Parlamento, sino el resto de parlamentos autonómicos, es que en esa reforma energética se contemple la posibilidad de que el sector de las renovables, con o sin prima, tenga derecho a invertir. Porque si eso sucede, no tendrá que ir el presidente de la Junta de Extremadura a exigir endeudarse en 200 millones de euros. Se traerá debajo las autorizaciones administrativas necesarias para que Extremadura crezca. Cambien ustedes deuda por inversión y cambiará el futuro de Extremadura. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez Osuna. Señor Rodríguez Osuna, ¿acepta la transaccional? Señor Escobar, ¿acepta la transaccional? Con el texto modificado por la transaccional, continúa el debate. Tiene la palabra el señor Domínguez Sánchez por tiempo de 5 minutos para cerrar el debate por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Gracias, señor presidente. Mire, señor Rodríguez Osuna, insiste otra vez en que ese déficit tarifario que se ha producido se ha beneficiado a Extremadura, pero ese déficit tarifario genera ahora el que no pueda hacer lo que le gustaría al Gobierno de España, porque tiene que corregirlo, porque lo dice Europa y porque no nos queda más remedio. Ustedes, no sé, a mí por lo menos me ha quedado cierta duda, porque por un lado quiere que se vaya suave, pero yo lo único que le digo que en las negociaciones a veces hay que ser contundente y por lo menos yo pienso que, y creo que ustedes lo comparten, lo compartimos todos, que nuestra tierra está siendo maltratada desde hace muchísimos años y creo que a veces, como decía algún miembro de Gobierno, pues hay que pegar un puñetazo en la mesa. No digo que tenga que ser aquí, tenemos que ir por buen camino porque la situación es complicada. Y yo creo que, discúlpeme si ha pensado que yo había dicho que su propuesta era inútil, de otras propuestas hemos lo hecho, en esta no. Pero creo que es interesante, por eso hemos presentado la enmienda, porque creo que es importante que la Cámara Legislativa del Parlamento extremeño se sume al buen trabajo, al excelente trabajo que está haciendo ya el Gobierno de Extremadura y el grupo parlamentario que lo sustenta, que trabaja de su mano. Ayer se ha mencionado aquí, hubo una jornada de clúster de la energía, tenemos un director general que trabaja codo con codo con el empresariado extremeño, se están llevando iniciativas adelante. Yo creo que la población extremeña, los extremeños, tienen muchísima esperanza en que puedan encontrar trabajo, puedan desarrollar sus proyectos a través de la biomasa, que al fin y al cabo era lo que se tenía esta propuesta, y no podemos defraudarle, aunque yo quisiera decir aquí que hay hechos, hay noticias que de alguna forma ensombrecen el que podamos trabajar así por el desarrollo de Extremadura y que son mala utilización de fondos públicos por responsables políticos y, lo que es peor, quizás pues pocas ganas o negar asumir responsabilidades políticas. Eso es lamentable y se produce un divorcio ahí entre lo que nosotros trabajamos, todos los políticos y muchos, y lo que perciben los ciudadanos. En conclusión, yo creo que se ha hecho un buen trabajo desde el Gobierno de Extremadura. Hay que negociar y habrá que negociar, yo creo que con mucha firmeza, porque ese desorden que yo decía antes hay que ponerlo en orden y valga la redundancia.
Yo le digo que desde el Gobierno, nuestro presidente, le doy los titulares. Monagua apunta porque se debe definir un nuevo modelo energético español con una verdadera planificación. Coincidimos todos en ello. Y también se exige, la Junta exige al Gobierno central una norma que fomente el autoconsumo eléctrico. Son iniciativas de esas 37 que le mencioné en mi primera intervención, pero en la que tienen puesta la esperanza muchos promotores en Extremadura. Yo creo que sí hay margen para que nuestra tierra salga beneficiado, y siempre tenga la seguridad usted, señor Osuna, como el resto de su señoría, que siempre que traigan propuestas razonables y que vayan para beneficiar a nuestros representados, tendrán nuestro hombro para que la arrimamos juntos, para luchar todos juntos por esta tierra a la que tanto queremos todos. Yo me alegro que hoy esta propuesta salga por unanimidad. Le agradezco que haya aceptado la enmienda y que la Asamblea se una a la voz y al trabajo que ya hizo, y muy bien, por lo que felicito al Gobierno de Extremadura y al señor consejero, que se sume también a esa actividad febril a veces, porque nuestra tierra se lo merece todo. Nada más y muy buenas tardes. Muchas gracias, señor Domínguez Sánchez. Señorías, antes de someter la iniciativa a la consideración de la Cámara, voy a leer textualmente la enmienda transaccional que ha sido aprobada para que no haya lugar a dudas. En primer lugar, se propone sustituir los puntos 1 y 3 de la propuesta del pronunciamiento, quedando redactados del modo siguiente. 1. Establecer reglamentariamente un régimen económico específico para las instalaciones de régimen especial de tecnología biomasa eléctrica en base a lo establecido en el apartado 3 del artículo 3 del Real Decreto Ley 1/2012. La justificación. Establecer reglamentariamente este régimen económico específico solamente es posible acogiéndose a la opción que el propio Real Decreto Ley 1/2012 introduce en su articulado. 3. Instar en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado, Comunidad Autónoma de Extremadura, en relación con el Real Decreto Ley 2/2013, habiendo sido constituida el 19 de abril del mismo año, a su modificación, de tal modo que se conserve el IPC general, no solo como el índice para actualizar las retribuciones de las plantas actualmente en funcionamiento, sino también de las plantas con preasignación de retribución en construcción, y de no alcanzar un acuerdo, instar en este mismo sentido al Gobierno de la Nación. Justificación. El Gobierno de Extremadura se encuentra actualmente intentando resolver las discrepancias surgidas en esta materia en el seno de dicha comisión bilateral, por lo que no se cree oportuno, estando en proceso de negociación abierto, instar al Gobierno de España. No se deben quedar fuera de esta modificación las plantas de biomasa con preasignación de retribución encontrándose en fase de construcción, no estando aún en funcionamiento. El punto 2 de la propuesta de pronunciamiento permanecerá con su redacción inicial. Por último, se propone suprimir el punto 4 de la propuesta de pronunciamiento, ya que dicha modificación formaría parte de la negociación para establecer un régimen económico específico para las nuevas plantas de biomasa. Leída la enmienda transaccional, señorías, someto a la consideración de la Cámara la propuesta de pronunciamiento con la enmienda transaccional incorporada. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 65 votos, a favor 65, ninguno en contra, ninguna abstención. Por unanimidad de la Cámara queda aprobada la propuesta de pronunciamiento con el texto modificado por la enmienda transaccional. Señorías, el quinto punto del orden del día está formado por 6 preguntas orales a los miembros del Gobierno de Extremadura, las cuales se formularán, como siempre es costumbre, desde sus escaños. En primer lugar, la primera de ellas, la número 205, formulada por el señor Casco Ruiz, que tiene la palabra.
¿Cómo valora la Junta de Extremadura la supresión realizada a partir del domingo 2 de junio del servicio de media distancia Llerena-Sevilla por parte de Renfe? Muchas gracias, señor Casco. Para su contestación por parte del Gobierno tiene la palabra el señor consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo. Gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Buena pregunta, señoría, para que se la haga usted a la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, para mayor abundamiento, miembro de Izquierda Unida. ¿Cómo valora el Gobierno de Extremadura esta supresión? Pues mal, muy mal, porque ¿cómo es posible que la Junta de Andalucía, que históricamente ha conveniado este servicio regional andaluz, se niegue ahora a hacerlo? Así es como la Junta de Andalucía e Izquierda Unida de Andalucía apoyan al tren convencional, cerrando líneas en esa región. Magnífico ejemplo el que están dando con esta actitud a toda España. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor consejero. Señor Casco, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero de Transporte y Vivienda, en el último pleno me decía usted: no se va a cerrar ninguna línea ferroviaria en nuestra región. 3 días después de haber pronunciado estas palabras en este sacrosanto templo, en este espacio de la palabra, 3 días después se cerraron 14 servicios semanales entre Llerena y Sevilla. Y lo ha hecho Renfe. El problema es el pago de un convenio. ¿Y cuántas comunidades le deben a Renfe una parte sustancial de los convenios que tienen firmados? No es el caso único y exclusivo de Andalucía, pero lo cierto es que ha sido aquí, en Extremadura y con Andalucía, donde desaparece ese servicio. Y no he visto hasta el momento ni actitud, ni ganas, ni proceso de debate o de crítica por parte de la Administración que usted preside. ¿Qué ha dicho usted ante esa supresión? ¿Se ha dirigido a Renfe para solucionarlo? Son 14 servicios semanales en una hora razonable, por cierto. A partir de ahora eso ya no existe. Y el servicio que sale de Cáceres, si usted me quiere contestar eso en su segundo turno, no lo soluciona. Por lo tanto, nos encontramos ante la supresión de un servicio ferroviario, uno más para los extremeños. ¿Qué pasa y qué está sucediendo con las promesas por parte de Renfe que usted aquí ha formulado continuamente y que no se están cumpliendo? ¿Cómo se está usted moviendo para conseguir que los extremeños tengamos un buen tren y un buen ferrocarril convencional? ¿Qué gestión está usted haciendo para que esto no se produzca? ¿Cómo se ha dirigido usted al Ministerio para pedirle que no cierre esa línea? ¿Ha hecho usted algo o simplemente lo deja al albur del tiempo? Que sea Andalucía quien lo tenga que defender y no la Comunidad Autónoma de Extremadura. Yo quiero respuesta, señor consejero, porque no me lo ha dado. Lo único que ha hecho es, como el avestruz, esconder la cabeza y señalar con el ala a otra comunidad. La responsable es Andalucía. El responsable, mejor dicho, es Renfe. Es esa operadora. El responsable de que se cierre esa línea es el Gobierno de España. Y ustedes ante quien tienen que reclamar es al Gobierno de España. Decía Quevedo, fue sueño ayer, hoy es tierra, antes nada, ahora humo. En humo se está quedando todas las promesas que ustedes teóricamente habían conseguido, habían logrado del Gobierno de España. En humo se están quedando las promesas de mejora del ferrocarril en esta comunidad autónoma. Señor consejero, yo le pido a usted que empiece a moverse, deje de mirar a las musarañas, porque nos están quitando trenes de esta región. Y usted tiene algo que decir y no lo está haciendo. Muchas gracias, señor Casco. Señor consejero, tiene de nuevo la palabra. Pues gracias de nuevo, señor presidente. Mire, como casi siempre, su desinformación es palmaria y, lo que es peor, a veces sus argumentos rayan lo esperpéntico. Mire usted, la relación ferroviaria Extremadura-Andalucía desde el año 1985 ha sido sostenida por el Estado por el compromiso presupuestario de las dos comunidades autónomas, Extremadura y Andalucía, que cofinanciaban una parte del abultado déficit que esa relación genera y generaba.
Así, Extremadura ayudaba al sostenimiento del tren Mérida-Llerena, que se extendía hasta Guadalcanal y hasta Sevilla, y que gracias al Gobierno extremeño sigue y va a seguir. Y Andalucía hacía lo propio con el tren regional andaluz, que llegaba hasta Guadalcanal y que se extendía hasta Llerena, y que gracias a la opción política única y exclusivamente del Gobierno andaluz se va a cerrar. Por lo tanto, los tres mismos actores intervinientes de los últimos 25 años y solo uno de ellos, el Gobierno andaluz, cambia de idea, de la idea que se ha mantenido en estos 25 años. ¿Por qué? Porque el Gobierno de la nación ya no es socialista, o peor, porque debido al abultado déficit de esa comunidad autónoma y a las deudas que mantienen, no son capaces ni siquiera de mantener los servicios públicos como es el tren regional. Pues probablemente, señor Casco, esta sea la causa, porque el Estado ha ofrecido a la Junta de Andalucía un convenio por 5 millones de euros para sostener no solamente este tren, 5 millones de euros que son 8 millones de euros menos que lo que pagaba la Junta de Andalucía en época de gobierno socialista en Madrid. Pero la Junta de Andalucía no ha querido aceptar este convenio y no solamente ha cerrado esta línea ferroviaria, ha cerrado también otras 4 más: Ronda-Algeciras, Córdoba-Bobadilla, Granada-Linares y Linares-Almería. Y así es como apoyan ustedes, los de Izquierda Unida, al tren convencional. Tren convencional sí, pero el déficit que lo pague otro, que lo paguemos los extremeños quizás, que lo paguen los ciudadanos. Pues en definitiva, señorías, ahí tiene usted la política que está haciendo la Junta de Andalucía, cerrando líneas regionales en la comunidad autónoma. Y lo más penoso del tema es que la consejera de Fomento es de su partido. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor consejero. Señorías, la siguiente pregunta es la número 206, formulada por el señor Escobar Muñoz, que tiene desde su escaño la palabra. Señor consejero, ¿qué planes tiene el Gobierno respecto a la plantilla de auxiliares de enfermería de los hospitales extremeños? Muchas gracias, señor Escobar. Para su contestación por parte del Gobierno tiene la palabra el señor consejero de Salud y Política Social. Gracias, señor presidente. Señor Escobar, actualmente estamos inmersos en un proceso que pretende generar una estructura lógica en la prestación de las actividades de auxiliares de enfermería, ya que hasta el momento teníamos prácticamente un auxiliar por consulta y especialidad, hiciera falta o no, mientras que en otros lugares donde sí hacía falta no teníamos esos auxiliares de enfermería. De esta forma se están reasignando los recursos mediante la concentración de especialidades, consiguiendo cubrir también las necesidades y a la vez proporcionar los recursos allí donde realmente es necesario y hacen falta. Este proyecto se está implantando en el resto de áreas y concretamente en una, como en esta que está usted hablando, ha generado cierto recelo y desconfianza, quizás por desconocimiento. Pero este Gobierno está aquí para cambiar las cosas y, aunque algunos no se lo crean, para cambiarlas a mejor. Y sí me gustaría aclarar que en este proceso no implica la pérdida de interinidades o, por lo tanto, hay que mandar un mensaje de tranquilidad a todos esos profesionales que ven en estas mejoras quizás riesgos para su puesto de trabajo. Muchas gracias, señor consejero. Señor Escobar, tiene de nuevo la palabra. Señor consejero, me alegro que reconozca usted recelos entre el personal en el que empieza a haber ruidos. Y le ha notado literalmente la expresión que ha dicho usted. Se trata de generar una estructura lógica. Bien, es que cuando se empieza a hablar de algo y se empieza a decir que no va a ocurrir nada, la gente sabe que después ocurre algo y los temores están más que fundados. No le puedo discutir todo el derecho que tiene usted a reorganizar, reestructurar, optimizar la utilización de recursos humanos con la perspectiva que usted tenga de mejorar la asistencia, de todas esas cosas, de generar una estructura lógica. Pero el temor, y espero que usted sea más contundente en su segunda respuesta, de los trabajadores afectados, de los auxiliares de enfermería, es que cuando se habla de reorganizar, reestructurar, eso quiere decir, a veces, y los temores son perfectamente fundados, quiere decir reducción de personal. Yo quiero que usted garantice que dentro de su intención, más o menos loable, de optimizar los recursos y de generar esa estructura lógica que usted dice, no se traduzca, no esté camuflada una reducción de personal, que es lo que efectivamente ha creado recelo, ha creado temores entre el personal afectado. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, señor Escobar. Señor consejero, tiene de nuevo la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Escobar, lo cómodo es no hacer nada. El problema es que así nos ha ido. Y para eso no nos han votado los extremeños. Estamos aquí para cambiar las cosas. Y si, desde luego, lo que estamos haciendo es en favor precisamente de los propios extremeños y de una mejor atención para los usuarios. La planificación de auxiliares de enfermería en los centros hospitalarios se está haciendo primero desde el consenso y desde el diálogo. Esto no está siendo como antiguamente, que se tomaban las decisiones en los despachos sin hablar con los profesionales, porque había mayoría absoluta. Aquí se está hablando con los profesionales y, fruto de ese consenso, es que le ha llegado a usted la noticia. Por lo tanto, ahora mismo está habiendo diversos encuentros entre el personal directivo y de los servicios correspondientes para poner orden donde antes no lo había. Le voy a poner un ejemplo, y por ejemplo, en el Hospital de Zafra, donde nos hemos encontrado con lo siguiente. Actividad no constante a lo largo de la semana, que llevaba a tener un día, por ejemplo, 9 consultas y al siguiente 35. El personal médico individualmente decidía el contenido de la consulta, determinando con ello qué se hacía en cada una, montando habitualmente medias consultas. Señor presidente, no puedo seguir si no hay poco silencio, señoría. Ruego silencio, por favor. Puede continuar, señor consejero. Gracias, presidente. Para ello contaba con un auxiliar 7 horas, cuando la actividad del médico duraba a lo mejor 3 o 4. El resto de horas, el auxiliar de enfermería no hacía sus funciones, hacía otras cosas, ¿de acuerdo? Hacía falta soporte de admisión y de administrativo, provocando que los pacientes salgan de la consulta muchas veces sin una cita para la próxima revisión. Esto nos estaba generando un 70% de las reclamaciones en el servicio de atención a los usuarios y en torno al 30 o 40% de las reclamaciones que se había diariamente. Y esto pasaba con las agendas sin abrir y también lo estamos solucionando, como ya dije en mi comparecencia, de que se han abierto las agendas. Corregir todo ello llama a la planificación, que se hace en base a los siguientes puntos fundamentales. Reordenación de admisión en cuanto a las consultas diarias, planificando la atención de forma regular durante toda la semana, para que no haya esos cambios. Corrigiendo las ineficiencias de los picos de demanda. Esto es importante porque nos permite saber cuántas auxiliares se necesitarán para consultas de una forma más homogénea. Segundo, reubicación de excedentes de auxiliares en consultas externas a otros servicios. Con la planificación del punto anterior podemos destinar a aquellas auxiliares a otros servicios que lo demandaban y carecían de esta actividad, o incluso la realización de auxiliares de pruebas funcionales que les corresponde por categoría. Muchas gracias, señor consejero. El tiempo está cedido ya. Muchas gracias. La siguiente pregunta, señorías, es la 207, formulada por el señor Bernal Carrión, que tiene desde su escaño la palabra. ¿Qué valoración hace la Junta de Extremadura de los datos de paro registrados en el mes de mayo de 2013? Muchas gracias, señor Bernal Carrión. Para su contestación por parte del Gobierno tiene la palabra la señora vicepresidenta del Gobierno. Bien, gracias, presidente. Los datos de paro registrados de mayo tenemos que hacer desde el Gobierno una valoración positiva, pero como siempre, una valoración positiva desde el realismo. ¿Y por qué desde el realismo? Porque hasta que no se observe un cambio en la tendencia tenemos que ser muy prudentes en las valoraciones, pero dentro de esa prudencia sí tenemos que ver datos positivos. ¿Por qué? Porque se reduce sustancialmente la cifra de desempleo, porque disminuye mes a mes la cifra de desempleo juvenil, acumulando un interanual de una reducción de un 4%, porque se incrementa sustancialmente la afiliación y la contratación y, además, porque también aumenta la afiliación al régimen especial de trabajadores autónomos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señor Bernal, tiene la palabra. Sí, gracias, señora consejera. Nosotros coincidimos este mes en hacer una valoración moderadamente positiva de esos datos cuantitativos del mes de mayo. Pero dicho lo dicho, señora consejera, creo que no debemos engañarnos en el análisis. Nada de momento, ningún indicador, ni uno solo, indicador macroeconómico de esta región indica que estemos ante una situación de mejoría estructural de la situación. Y muy por el contrario, todo nos lleva a explicar estas cifras sobre factores estacionales y periódicos que en esta fecha usted sabe perfectamente que se vienen dando. Usted sabe también que
En este mes de mayo, los datos de mejoría del desempleo se han soportado sobre 4 campañas. La campaña de la cereza, la campaña del tabaco, la campaña de ese trabajo de reparación del sector de la construcción y el inicio de la campaña turística. En concreto, señora consejera, el 71% de todos los contratos que se han firmado en el mes de mayo responden a estas cuatro campañas. Insisto, valoración moderadamente positiva, pero con esa consideración de que, desgraciadamente, entendemos que se trata tan solo de un respiro de 4 meses en un periodo que tradicionalmente baja el paro en Extremadura. Me estoy refiriendo al periodo abril-julio y que, bajo nuestro punto de vista, señora consejera, ustedes están desaprovechando ese periodo de respiro para afrontar con mayores garantías de éxito el segundo semestre del año. Otra vez, señora consejera, le vuelvo a pedir que afronten los 2 principales problemas que tiene nuestro sistema productivo regional, nuestras empresas: el problema del consumo y el problema de acceso a la financiación bancaria. Creo que les quedan tan solo 2 meses del actual ciclo en el que se va a comportar bien el paro, hasta el mes de julio, y si no se afronta ese ciclo, entraremos nuevamente y, desgraciadamente, en ese otro ciclo negativo de incremento del paro en el segundo semestre. Por último, señora consejera, le decía, valoramos positivamente el dato cuantitativamente hablando, pero desgraciadamente también tenemos que recordar que el paro de larga duración vuelve a subir otra vez en el mes de mayo y que la protección al desempleo vuelve otra vez a caer en el mes de mayo. Ya son 63.110 personas las que conocíamos el otro día que, estando en situación de desempleo, no cobran nada estando en esa situación. Desgraciadamente, como ve, señora consejera, no todos los datos son positivos y los que son positivos lo son, desgraciadamente, vuelvo otra vez a insistir, con carácter coyuntural, sin que ustedes estén haciendo lo suficiente para convertirlos en estructurales. Muchas gracias, señor Bernal. Tiene la palabra de nuevo la señora vicepresidenta del Gobierno. Pues desgraciadamente vuelve a ser usted muy previsible, porque se dedica de forma sistemática a echar jarros de agua fría ante cualquier dato. Sí, señor Bernal. Si sube el paro, porque sube y es mal dato, estamos siempre de acuerdo. Si baja el paro, porque no sube la afiliación o no sube como usted considera que debería subir. Si sube la afiliación y sube la contratación doblando la media nacional y baja el paro, pues también pesimismo, y lo hemos visto hoy aquí. Aunque haya subido, como decía, por encima de la media nacional estos datos, aunque tengamos a nivel nacional el mejor mayo de la serie histórica, aunque baje una vez más el paro juvenil. Es decir, ahora es porque son las campañas y porque es estacional las campañas, pero si es que el único sector donde ha subido el paro ha sido la agricultura, señor Bernal. Entonces, las campañas no serán los responsables de estos datos, pero es que es más, es que es estacional. Cuando los datos son buenos es estacional, cuando son malos es gubernamental. Esto es lo de siempre. Y yo quiero centrarme en los datos que tenemos, ¿no? 2.129 parados menos, 5.562 parados menos desde enero, 4.000 afiliados más desde el mes de mayo, baja en 226 jóvenes en este mes, 367 autónomos más en el mes de mayo, un 11% más de contratos indefinidos, cuando la media nacional ha sido un menos 2,5. Y el último dato de hoy, 101 sociedades mercantiles más en el mes de abril, mejor dato desde 2008. Hombre, ¿algún dato positivo, señor Bernal? ¡Ay, no! ¿Alguno? No es buen día. Yo respeto cómo haga usted oposición, pero no es buen día hoy para sacar el megáfono de manifestaciones. No es buen día. Yo creo que hoy yo no tengo que decirle cómo tiene que hacer oposición. Usted, yo sé que no es capaz de alegrarse por este Gobierno, pero al menos alégrese por los extremeños. Muchísimas gracias.
Gracias, señora vicepresidenta. Señorías, la siguiente pregunta es la número 208, formulada por el señor Benito Pita, que tiene la palabra. Muchas gracias. Señor consejero, ¿conoce la Junta de Extremadura las características, horarios y paradas del tren de velocidad alta que en el 2015 unirá Madrid con Badajoz? Muchas gracias, señor Benito. Por el Gobierno, para su contestación, tiene la palabra el señor consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo. Gracias, señor presidente. Señor Benito, el Gobierno de Extremadura tiene el compromiso del Gobierno de España de que en el 2015 los extremeños dispondremos de un tren de altas prestaciones que circulará a 200 kilómetros por hora sobre las plataformas del AVE que se construyen entre Plasencia y Badajoz, que esto permitirá comunicar a Madrid y Badajoz en 3 horas y 35 minutos y, lo que también es muy importante, que se reducirá de manera sustancial los tiempos de viaje entre las ciudades extremeñas situadas en la línea. Y este es el compromiso en cuanto a tiempos de viaje. En cuanto a horarios y frecuencia, pues esto dependerá del análisis en función de la demanda y de las necesidades reales de cada una de las poblaciones, pero sí también le puedo asegurar que los nuevos servicios de altas prestaciones tendrán parada en Badajoz, en Mérida, en Cáceres, en Plasencia y en Navalmoral, a unos precios asequibles y competitivos, sustancialmente menores a las actuales tarifas de cualquier servicio AVE. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor consejero. Ruego a sus señorías silencio en el hemiciclo, por favor. Gracias, señorías. Señor Benito, tiene la palabra. Señor consejero, yo le agradezco la información que nos acaba de dar, pero hay algunas cosas que la verdad es que están de aquí a 2015 o va a haber que correr mucho o va a haber que invertir mucho dinero. Porque si tenemos en cuenta que desde Plasencia a Madrid no hay ni un solo kilómetro licitado de líneas AVE, si tenemos en cuenta que desde Plasencia y Badajoz aún quedan un montón de kilómetros sin licitar, si tenemos en cuenta que la estación de Plasencia aún no sabemos ni dónde se va a ubicar siquiera, al igual que la estación de Mérida, hombre, pues la verdad es que es bastante complicado que un tren de velocidad alta, que va a ser un Talgo, supongo, aunque sea de 7ª generación, porque los otros trenes de velocidad alta que hay ahora circulando por este país van por catenarias, van por energía eléctrica, no son diésel, aunque es un tren magnífico, pero para alcanzar esa velocidad de 200 kilómetros por hora, pues yo dudo mucho que sea posible con las vías actuales que hay entre Plasencia y Madrid, que ahí sí que no hay nada que tocar, y la estación de Plasencia, que solamente ahora mismo entrar en ella y salir le costaría al tren más de media hora, porque ahora mismo no está ni siquiera, no sabemos ni dónde va a estar. Yo entiendo que en el 2015 hay que ser muy optimistas para pensar que este tren puede estar funcionando. Ojalá tenga usted razón, pero yo entiendo que además, habría que hacer un intercambiador, porque si las vías del AVE son de ancho métrico y las líneas convencionales de Plasencia a Madrid son las que hay porque no se van a cambiar de momento, habría que hacer un intercambiador para que el tren pudiera cambiar de un tipo de vía a otra, salvo que en el trazado del AVE se pusieran vías convencionales, con lo cual querría decir que nos vamos a quedar sin el AVE. No lo sé. La cosa es complicada. A mí me gustaría que me aclarara cómo se va a licitar, cuánto dinero hay para esto y, desde luego, los plazos, porque a mí no me cuadra de ninguna manera que en el 2015 pueda estar la línea en condiciones desde Plasencia hasta Badajoz por vía AVE, con la estación de Plasencia y la de Mérida incluidas, y luego que ese tren sea capaz de ir a esa velocidad por la línea que hay desde Plasencia a Madrid, que son una vía convencional, donde ahora mismo hay tramos donde no puede ir a más de 50 o 60 kilómetros por hora en la actualidad, y que yo sepa ahí no hay nada ni siquiera previsto. Por eso le pido que me aclare ese tema, que no ocurra como ocurrió ya en la segunda legislatura, cuando un diputado regionalista preguntó al consejero de turno de Fomento qué iba a pasar con el Ruta de la Plata. Le dijo el consejero que se reabría en esa legislatura, y el diputado me dijo al consejero que si se reabría en esa legislatura, él vendría disfrazado de montermoseña a este Parlamento. Por supuesto, el diputado no tuvo que venir vestido de montermoseña porque el Vía de la Plata sigue sin circular. Y a lo mejor me tengo que disfrazar yo también si en el 2015 este tren es capaz de ir desde Madrid a Badajoz en 3 horas y 15 minutos, lo que equivaldría a hacerlo en 1 hora y 47 minutos a Plasencia y en 2 horas y 39 minutos a Cáceres. Con lo cual, mire usted, yo tengo muchas dudas, nosotros tenemos muchas dudas de que, tal como están las cosas, esto pueda funcionar. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Benito. Tiene la palabra de nuevo el señor consejero. Gracias, señor presidente. Señor Benito, claro que es muy complicado. Claro que hay que invertir mucho dinero. Estará usted conmigo que si el AVE llevara funcionando desde el año 2010 de este tema no estaríamos hablando usted y yo aquí en este momento. Mire, y es más, como usted sabe perfectamente, y si no lo sabe yo se lo recuerdo, no estaríamos hablando de este tema porque hasta el año 2011 se presupuestaron 1.209 millones de euros para la construcción del AVE y se invirtieron escasamente 400. Es decir, la pregunta es, señor Benito, ¿dónde se llevaron ustedes los 800 millones de euros que figuraron en los presupuestos generales del Estado y que aquí en esta región no se invirtieron? ¿Dónde se lo llevaron? Ustedes sí, está en el Grupo Parlamentario Socialista. Y a nosotros nos gustaría que el señor Fernández Vara, que ahora se raja las vestiduras por el AVE, pues explique a los extremeños qué hacía o cómo defendía los intereses nuestros los extremeños cuando cada año se comprendía o se veía cómo la ejecución presupuestaria del AVE era un insulto para esta región. Mire, hoy han cambiado ustedes completamente de estrategia. Hace escasamente un mes los socialistas decían que la obra del AVE estaba parada, que Monago no traía dinero a la región, que esta obra no se iba a hacer y que se iba a abandonar, y hoy nos preguntan por los horarios, por la frecuencia. Pues nada, bienvenido, muchas gracias por preguntarnos y darse cuenta de que la visita de la ministra ha traído y programado en esa rueda de prensa, en esa nota de prensa que ha sacado el Ministerio, se sabe, 290 millones de euros en licitaciones, en el próximo mes de julio y en el próximo mes de octubre. Por cierto, entre las licitaciones se encuentran dos tramos que se llaman Arroyo de la Charca, Estación de Plasencia, y un tramo que concretamente se llama Estación de Plasencia. Ahí es donde estará la Estación de Plasencia, en el tramo que se va a licitar en julio, que contiene la Estación de Plasencia. Por tanto, confíe usted en la acción del Gobierno. Efectivamente, las dificultades son muchas. Ustedes nos han dejado una ejecución presupuestaria irrisoria en la construcción del AVE, una infraestructura que cuesta 4.500 millones de euros y de la que se han invertido escasamente hasta el 31 de diciembre 300 millones. Por tanto, vamos a trabajar y estamos trabajando para que en esta primera fase, y sin renunciar al AVE, nos comuniquemos con un tren de altas prestaciones entre Badajoz y Madrid, pasando por las estaciones que en mi primera intervención le he dicho. Muchas gracias, señor Benedito, señor presidente. Muchas gracias, señor consejero. Señorías, la siguiente pregunta es la número 209, formulada por la señora Mateos Nogales, que tiene la palabra. Ruego silencio en el hemiciclo, señorías. Ruego silencio en el hemiciclo, señorías. Gracias. Señora Mateos. Gracias, señor presidente. En el año 2011, Guillermo Fernández Vara dejó una importante red de recursos y servicios accesibles a todos los ciudadanos. De entre ellos quisiera reseñar, señor consejero, las 11.291 plazas para mayores en centros de día, de noche y residenciales. Concretamente, 5.940, de las que 3.235 conveniadas con ayuntamientos, y de entre ellas aún más 1.116 para centro de día. Hoy, 2 años después, esta red está ya muy deteriorada. Por eso, como responsable de ese departamento, le preguntamos en qué situación se encuentran los convenios de residencias, pisos tutelados y centros de día suscritos entre los municipios y la Junta de Extremadura. Gracias. Muchas gracias, señora Mateos. Para su contestación por parte del Gobierno tiene la palabra el señor consejero de Salud y Política Social. Gracias, señor presidente. Señora diputada, para empezar, los pisos tutelados y los centros de día, en su inmensa mayoría, se financian vía subvenciones y no por convenio. Le digo para aclararle los términos de la pregunta. Aclarado esto, ¿me debería usted definir algo más su pregunta o solo le puedo contestar que los convenios están en vigor o en trámite para estarlo y las órdenes están o publicadas y recibiendo solicitudes de subvención o en trámite de aprobación para ser publicadas? De todas formas, el número de convenios que hubo en 2011 fue de 91. Este año 2013 van por 96. Por lo tanto, hemos superado los magníficos resultados que usted dice que tuvo el señor Fernández Vara. Nada más, señor presidente. Gracias, señor consejero. Señora Mateos, tiene la palabra. Señor consejero, sabe perfectamente a lo que me refiero. Igual que hace dos meses sabía perfectamente que nos referíamos a que la situación de proveedor único ocurriría lo que pasó ayer, que mayores... Señora Mateos, la pregunta es la pregunta sobre los convenios. Sí, pero sobre los convenios. Señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, silencio.
Obras Señora son Mateo, amores y no buenas intenciones. se ciña, señoría, lo que marca la pregunta realizada por usted, que son los convenios. Pues sí, señor presidente, me ciño a la incapacidad del Gobierno del señor Monago de poder gestionar los recursos para los ciudadanos, y entre ellos los mayores. Por eso, y para cumplir su programa electoral y lo que dice en los debates de Estado de la región, lo que debería hacer es dimitir o cumplir sus promesas. Y como prometió cortarse un dedo, y creemos que no se va a cortar un dedo, y para evitar no ejecutar recursos sociales, debería dimitir. Y si no, que dimita el responsable del departamento de la consejería, que en este caso es el mirlo blanco, el señor Carrón. Y en este caso la pregunta que le hacía a esta diputada, no pasa nada, señor consejero, porque reconozca que las cosas no las hacen bien, y que esos 96 convenios que me está diciendo que están firmando, los firman tarde, mal y pagan mal y tarde los ayuntamientos. Y una vez más, desgraciadamente, para la Administración local son ellos los que están sufragando esos gastos. Y además le pedimos que hoy haga memoria. Cuando debatimos los presupuestos generales de la comunidad autónoma, aquí ya le anunciamos que hasta el 40% de la reducción de plazas residenciales para mayores por convenio se produciría, concretamente 519. Y aquí está el recorte en esos convenios que ustedes anuncian, porque le ponen letra pequeña a los convenios con los que firma, a regañadientes por presión de los alcaldes de cada uno de los ayuntamientos. 40% menos, 519 plazas menos, más 1.263 personas mayores que dejarán de tener servicios especializados a través de esos convenios, y 4.000 personas mayores que tendrán menos atención a la dependencia. Y ustedes lo saben, y saben que tienen paralizados todos esos convenios. ¿Por qué? Pues ahora viene la segunda parte, porque ustedes quieren acogerse al nuevo pago de proveedores del Gobierno del señor Montoro, porque ustedes no tienen liquidez y están retrasando todo lo que pueden el pago de los convenios a los ayuntamientos. Tienen verdaderos problemas para pagar y por eso pagan al semestre lo del 2011-2012 en algunos casos. Ustedes no amortizan las plazas de los centros por fallecimiento, lo retrasan o no reponen simplemente por ahorrar dinero. Nadie cobra los convenios realizados de las plazas residenciales. Y tengo aquí varios ejemplos que, si no lo sabe, yo se lo podría detallar. Los trabajadores no cobran de aquellas empresas que tienen contratos firmados con los ayuntamientos de sus convenios que no se firman en los tiempos en los que corresponde. Hoy, es verdad, no hay nada de pisos tutelados y nada de centro de día. Y lo que llega de centro de día ya con una reducción por usuario de hasta 700 euros. Brillante gestión la del Gobierno del señor Monago. Por tanto, ¿el servicio se presta solo? Pues no, lo prestan los ayuntamientos por responsabilidad social y ustedes están incumpliendo ese compromiso programático. Y, por tanto... Muchas gracias, señora Mateo. Muchas gracias. El tiempo se ha cedido. Señor consejero, tiene de nuevo la palabra. Gracias, señor presidente. Señora Mateo, ya se han firmado 96 convenios para 1.599 plazas conveniadas en residencia y 427 en centros de día, de los cuales ya se han pagado 40. 18 lo van a hacer la próxima semana y el resto cuando recibamos la documentación que falta por parte de los ayuntamientos. Por cierto, como le he dicho, 96 convenios el año pasado, que fueron 5 más que en 2011. 96 convenios este año, no ha habido ningún recorte, pero son 30 más que en 2010 y 30 más que en 2009, señora Mateo. Esos son razones, esos son números que cantan perfectamente el avance que hay en esta materia en Extremadura. Sobre el cobro, estos ayuntamientos están cobrando en la mitad de tiempo que de lo que tardaban con ustedes desde la firma del convenio. Y le voy a dar algunos datos. Mire, algunos que se firmaron en julio de 2008 no cobraron hasta noviembre. Concretamente, Tamurejo, Burguillos del Cerro, Aldea del Cano. Esos alcaldes se acuerdan de esto. En cuanto a los importes pendientes del convenio anterior, usted debería saber que los ayuntamientos tienen que justificar el dinero que se les da para fines concretos. Porque aquí, señora Mateo, se acabó la barra libre. Eso ya pasaba hace 2 años. El dinero de los contribuyentes es nuestra responsabilidad y es nuestro deber exigir la justificación para que no nos pase lo que pasó en Plasenciuela, que ha sido un escándalo nacional, donde ustedes gobernaban y le permitían de todo, la barra libre. A pesar de las deficiencias, hemos comunicado a los ayuntamientos una ampliación en el plazo de 15 días para que puedan seguir teniendo tiempo para justificar el destino de esos fondos. En cuanto a los pisos tutelados, hay que decirle que las subvenciones de los pisos tutelados se publicó la orden el pasado día 8 de mayo, pero ya veo que, por lo que veo, usted no se lee ni el Diario Oficial de Extremadura. Actualmente se están subsanando las solicitudes de los ayuntamientos, porque aproximadamente
el 50% presentan deficiencias de documentación y esta orden va dotada con nada menos que 2,4 millones de euros, sin que la cantidad haya disminuido con respecto al ejercicio anterior. ¿Habla usted de asfixiar a los ayuntamientos? Le invito a usted a que pase por todas las localidades que se están viendo obligadas a devolver las cantidades que percibieron en 2008 y 2009 porque ustedes les integraban el dinero sin exigirle la debida justificación. Señora diputada. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor consejero. Señorías, la última pregunta es la número 210, formulada por la señora Gil Rosiña, que tiene la palabra. Gracias, señor presidente. ¿Cómo se encuentra en estos momentos la reestructuración de la red de protección al menor sobre la que trabaja la Junta de Extremadura? Le volvemos a preguntar por esta cuestión, señor consejero, porque son muchos los ciudadanos que están pendientes de su decisión política, trabajadores y familias de menores a los que ustedes están negando cualquier tipo de información. Muchas gracias, señoría. Para su contestación tiene la palabra el señor consejero de Salud y Política Social. Gracias, señor presidente. Señora diputada, la red se encuentra en el mismo estado que la semana pasada, cuando el señor director general le contestó a esta pregunta en la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Señora Gil Rosiña, tiene la palabra. Muchas gracias por tener la palabra y dármela, señor presidente, porque es lo que hacemos aquí para representar a los ciudadanos, aunque al Gobierno le moleste que le preguntemos. Le molesta que le preguntemos y siguen negando la mayor, pero ya hay decisiones de su Gobierno que evidencian que ustedes trabajan en una privatización de la red de menores en Extremadura, como ha sido el contrato de 4 meses que hicieron a los trabajadores del módulo terapéutico y luego fueron corriendo al día siguiente, después de denunciarlo aquí la oposición, a renovar el contrato y prorrogarlo hasta diciembre. Muestra de ello también son las visitas reiteradas que miembros de su consejería y miembros de una fundación privada están haciendo al centro Valcorchero de Plasencia, aunque ustedes quieran negar la mayor. No pueden hacerlo porque llevan 6 meses ya trabajando en esta privatización, 6 meses en los que este grupo parlamentario ha preguntado a su Gobierno, a usted y al director general de Política Social, como usted acaba de decir hace 5 días. Pero ¿qué es lo que ha hecho usted y ha hecho el director de Política Social? Negarnos la información a este grupo parlamentario de la oposición y aplicar la nueva política y la nueva manera de hacer política en Extremadura, aquella de eliminar a todo aquel que se atreva a pensar distinto de su Gobierno y de la dirección de marketing político que dirige esta región. Porque, mire, el mismo día que le preguntamos a usted por esta cuestión en el Pleno, el mismo día y a la misma hora, ¿sabe lo que hizo usted y su Gobierno? Cesar al director del Centro de Menores Valcorchero de Plasencia, porque había cometido el gran error, sabiendo lo que ustedes iban a hacer y teniendo la información de lo que ustedes iban a hacer, de reunirse con este grupo de la oposición para que se denunciara aquí, en el Templo de la Palabra, a los presentes y a los internautas, para que denunciáramos la privatización que ustedes están haciendo. Craso error, señor consejero, porque usted está en el Gobierno de la Junta de Extremadura de paso, pero los profesionales de cualquier red de atención a los ciudadanos de esta región no están en su puesto de trabajo gracias al esfuerzo que hicieron para aprobar unas oposiciones y tienen una gran profesionalidad independientemente de si usted es o no el consejero e independientemente del partido al que usted le pertenezca, porque no les importa absolutamente nada. Por lo tanto, craso error, y deberían ustedes dejar de perseguir políticamente a aquellos profesionales de cualquier servicio público en Extremadura que no respiran igual que el Gobierno y que no respiran igual que el Partido Popular. Silencio. La cuestión es, señoría, que estamos en junio y no sabemos absolutamente nada de lo que va a pasar con la red de protección al menor. Por eso le hago 2 cuestiones muy concretitas. ¿Qué va a pasar con los menores de Valcorchero? ¿Los van a cambiar de centro y los van a llevar a Camino Morisco? Díganoslo hoy, señor consejero. ¿Qué va a ocurrir tanto con los trabajadores de Valcorchero como con los trabajadores del Marcelonesi? Como son 2 preguntas muy concretitas, confío en su inteligencia y también en su diligencia para podérmelas contestar. Porque si su Gobierno piensa que este grupo parlamentario se va a conformar para saber la información de lo que va a pasar con los menores y la red de protección en Extremadura, con abrir algún periódico o Gaceta de Extremadura para enterarnos, se equivoca. No nos vamos a cansar y no nos van a cerrar la boca de preguntarle aquí, y usted tiene la obligación de responder para saber y sepamos nosotros y los ciudadanos qué decisiones va a tomar su Gobierno, que van a afectar en este caso a muchos menores en Extremadura y también a muchos trabajadores que ven peligrar hoy su puesto de trabajo a los que ustedes le están negando la información. Muchas gracias, señora Gil. Señor consejero, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Señora diputada, lo que estamos haciendo es trabajar, y no como usted, que no tenía muchas ganas de trabajar y por eso ha traído aquí la misma pregunta que la semana pasada en comisión. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos trabajando y no como ustedes repitiendo preguntas, que es lo que ustedes hacen habitualmente cuando no tienen ganas de trabajar. Pero lo entiendo, lo entiendo. Y además es nuestra obligación, porque nosotros no tenemos fondos ilimitados que van destinados a dilapidar el dinero como hacían ustedes, y que, por cierto, si al menos lo hubiesen dilapidado en el uso en el que debía, pero es que encima lo dilapidan en no se sabe qué. Bueno, sí, hoy hemos visto en qué lo gastaban ustedes. Me habla de privatización. Mire, lo primero, miente usted. Miente usted porque la renovación del contrato no se hizo antes de la denuncia suya. No se hizo cuando usted lo denunció, se hizo antes de la denuncia suya, señora Rosiña. Y mire, aquí en Extremadura, a nuestra llegada, nos encontramos con 92 menores que ustedes habían derivado a entidades privadas mediante conciertos. ¿Eso qué? ¿Privatizar o concertar o externalizar? O como dijo el señor Fernández Vara, ahora ausente, bueno, no sé si está por aquí escondido, como decía él, es que nosotros colaboramos. Ustedes colaboran con las entidades y el PP privatiza. Hombre, ya está bien, señora Rosiña, de tanta palabrería hueca, de tanta demagogia, porque los 92 menores que nos encontramos en entidades privadas, esos los privatizaron ustedes, señora Rosiña, no los privatizó este gobierno. Ustedes. Pero es que, no lejos de ello, en 2009 había 134 menores privatizados. Y este gobierno, señora Rosiña, este gobierno no ha concertado ni una sola plaza más privada, ni una más de las que nos encontramos cuando nosotros llegamos. Entonces, ¿cómo está usted diciendo de privatizar, señora Rosiña? ¿Cómo usted tiene tanta cara de decirle eso a los extremeños? Mintiendo, con demagogia, con falsas cuestiones, porque eso, señora Rosiña, tiene un recorrido muy corto, muy cortito, ya lo verá usted, señora Rosiña. Entre otras cosas, porque aunque quisiéramos, nos han quedado sin un duro, sin un euro para poder hacerlo. Por cierto, que algunas de las entidades que están gestionando estas plazas son Mensajeros de la Paz, Nuevo Futuro, Hijas de la Caridad, Aprosuba, que es que no estamos hablando de que aquí se ha privatizado, como usted dice, con el Banco Santander, ni con esos señores especuladores que ustedes quieren constantemente unir con la derecha. Lo estamos haciendo con la sociedad civil, con organizaciones sin ánimo de lucro, que ustedes lo hicieron y este Gobierno tiene toda la legitimidad para seguir haciéndolo. Así que, a ver si nos aclaramos, porque estoy seguro de que si le quitásemos esas plazas a las entidades privadas con las que ya existen convenios, usted tardaría 2 segundos en dar un codazo a algún compañero suyo para agarrar un micro, tirar de demagogia, para acusarnos de no atender a los menores. Así que, señora Rosiña, menos demagogia y más trabajar. Gracias, señor consejero. Señorías, agotado el orden del día, se levanta la sesión.